Antes de comenzar me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes y créanme que se aprecia muchísimo. Gracias a todos los miembros. Esta siguiente historia viene de parte de un sepulturero, el cual vivió una experiencia, podríamos decirlo, muy interesante. En su trabajo tenía que desempeñarse como cuidador también de cementerio. Y como en unas tantas ocasiones, empezó a ver ciertas cosas extrañas, ciertas cosas que para él ya sobrepasaban lo que era habitual. Él nos cuenta que ver extrañas cosas en los cementerios, voces, algunas sombras, es normal, pero verlas tan seguido, es ahí cuando se hace extraño, porque lejos de ser un lugar donde le damos paz a nuestros fieles difuntos, también es un lugar donde ellos dan su último adiós. Es decir, ellos no se quedan ahí, por lo que a este sepulturero se le hizo extraño ver algo que sí se quedaba, ver algo que él mantenía la mirada fija con él, noche con noche. Él no estaba nada preparado para saber la verdad, y para ver que en esa ocasión, si bien había algo paranormal, también había algo criminal, de lo cual se enteró cuando estaba escarbando la tierra. La historia es la siguiente. Hola Alex, saludos a toda la comunidad desde Montevideo. La historia que te quiero compartir viene de parte de un amigo, al cual se lo contó un sepulturero. Esta persona ya es una persona grande y se llama Javier. Solamente voy a compartir su nombre, ya que este hombre no está enterado que vamos a compartir su experiencia, y la verdad es que mi amigo ya perdió contacto con él. Este hombre, como dije antes, ya era un hombre mayor, y era de esas personas de antes, de las que pasan décadas en un mismo trabajo, en diferentes cementerios, claro. Pero la historia que les voy a contar sucedió en un cementerio grande. Javier dice que era el cementerio más grande en el cual había trabajado acá en Uruguay. Este cementerio tenía una característica, y era que tenía como que lomas, como que subidas. El terreno no era totalmente plano, por lo que las cruces, las lápidas que se veían al fondo, se veían más altas que las de enfrente. También tenían árboles, vegetación, flores, y para la mala suerte de Javier, en aquel tiempo el gobierno no se interesaba mucho por los temas del cementerio. Este todavía no estaba lleno, y todavía estaba, podríamos decirlo, en construcción algunos ciertos detalles que este tenía alrededor suyo, por lo que solamente lo tenían a él como cuidador por la noche y como sepulturero. Cuando se llevaban a cabo sepulturas durante el día, él tenía que estar ahí y también tenía que cuidar toda la noche el cementerio, por lo que es de esperarse que él en la noche estuviera cansado y sin poder descansar muy bien. Tenía que dormirse unas ciertas horas durante la noche, algunas horas en las que todo estaba calmado. Él se levantaba por eso de las 4:30 o 5 de la mañana y empezaba a dar el rondín por el cementerio. Él nos dice que al trabajar tantos años en cementerios, uno se acostumbra a ciertas cosas, tal vez a ver sombras, a escuchar voces, pero con el tiempo uno se acostumbra. Y también Javier nos quita ese mito, esa idea que tenemos que todas las noches sucede. Según Javier, esto sucede cada vez que alguien es sepultado, o a lo mejor cada vez que él lo nota, pues no todas las noches veía sombras ni escuchaba voces, por lo que para él era sumamente común, tal vez ver algo por el rabillo del ojo, tal vez escuchar su nombre. Él no prestaba atención a esto y seguía desempeñando su trabajo. Podría considerarse sorprendente esto, pero al paso del tiempo, uno se va acostumbrando a cosas que incluso pueden ser terroríficas para otro. Pero Javier nos explica que una noche, él empezó a ver una sombra que se veía allá a lo lejos, en una loma del cementerio, allá al fondo, donde las tumbas se veían más altas, debajo de un árbol. Ahí se encontraba aquella sombra. Era una sombra muy fácilmente perceptible. No se veía muy bien quién era, pero se podía ver que era un hombre, parado, observándolo.
Javier lo ve, tal vez por unos instantes, por unos segundos. Rápidamente cambia la mirada. Lo que Javier espera es que cuando él vuelva a ver aquel ente, aquella sombra, esta desaparezca, como la mayoría de casos que él había tenido. Pero se sorprende mucho cuando voltea, la ve, y esta sigue ahí. Este hombre sigue parado, ahí observándolo. Esto era algo que jamás le había pasado, por lo que Javier empieza a caminar en dirección hacia ese árbol. Tal vez ustedes creerán que se necesita un gran coraje para esto, ir caminando directamente hacia una sombra que ves a lo lejos. Bueno, Javier era de esos ancianos de antes, los cuales preferían confrontarlo de frente que darle la espalda. Además porque creía que cabía la posibilidad que fuera un hombre, tal vez alguien que se había metido al cementerio, y sus supersticiones no lo iban a hacer jugar con su vida. ¿Qué tal si aquel hombre estaba esperando que él se volviera a dormir para cometer algo, para robarse algo, o tal vez para robarlo a él? Él siguió caminando, pero como este cementerio, les expliqué anteriormente, estaba en forma de loma, había unas lápidas que tapaban su camino, o sea su vista, y entre el camino, esta sombra desapareció. Cuando Javier llegó al lugar, ya no se encontraba nadie ahí. Él se la pasó tal vez una hora buscando por todos los lugares, pero no encontró a nadie, así que catalogó esto como tal vez una alma que no podía descansar en paz, que todavía andaba errando por los caminos del cementerio. A Javier no se le ocurrió otra cosa que ir por agua bendita y echarle a ese lugar donde había visto parado a aquella sombra. Tal vez de esa manera conseguiría un descanso, pero esto no sucedió. A la noche siguiente, de nuevo observó a aquella extraña sombra. Esta vez la vio por la ventana de su caseta de vigilancia. Lo estaba observando a la distancia. Javier sale con su lámpara encendida. Esta vez no le iba a permitir a aquella persona, tal vez, que le estaba jugando una broma o que lo quería molestar, escaparse, ya que en el camino que él dio antes le daba perfectamente la distancia y los minutos necesarios para salirse del cementerio. Claro, si esta persona se trataba de alguien ágil y podía trepar la barda, pero cuando lo usó la lámpara, esta sombra se desmaterializó. Tan pronto pasó la luz sobre esta, no había nada, desaparecía, por lo que Javier captó en ese momento que no se trataba de ninguna persona, al menos una de carne y hueso, sino de una alma que estaba ahí parada. Quién sabe por qué motivo, pero estaba ahí, y así continuó. Aquella sombra ahí, de pie, la sombra de un hombre, viéndolo cada noche. Javier nos cuenta que esta fue la experiencia más aterradora en toda su vida, porque sentía aquella mirada, como que era a propósito, como que quería llamar la atención de Javier para algo, pero él no sabía por qué, hasta que al pasar algunos 2 meses, y así es, lidió con esta sombra y con esa mirada todas las noches durante 2 meses completos, hasta que un día recibió un llamado. Había alguien nuevo a quien sepultar, y los familiares fueron a ver el terreno, y escogieron ellos precisamente un lugar abajo de aquel árbol, el mismo lugar donde este ente iba y se paraba y observaba a Javier toda la noche. Como él era sepulturero, tenía que darse el trabajo de hacer todo el hoyo para que al día siguiente se llevara a cabo la sepultura. Javier, por eso de las 4 de la tarde, empezó con la pala a sacar la tierra. Primero el zacate, luego la tierra más mojada, las piedras. Y en eso él se encuentra con que hay un olor fétido. Hay un olor muy marcado. De hecho, él, cuando empieza a escarbar, nota algo extraño, y es que la tierra está floja, no está dura, como tantas veces había sentido, porque para escarbar un agujero de esas dimensiones se requiere mucho esfuerzo, se requiere incluso de más ayudantes. Los ayudantes todavía no llegaban, y él casi por completo ya había terminado el agujero, algo que no se podía explicar. La tierra parecía haber sido movida.
El zacate parecía haber sido puesto sobre esta solamente, y su sorpresa escaló más cuando empezó a oler este olor fétido que al paso del tiempo y de ir quitando arena, se dio cuenta de lo que era. Había un hombre enterrado en ese mismo lugar. Su cuerpo ya estaba en descomposición. Obviamente, este no era un hombre que había sido enterrado por órdenes de su familia. No había lápida, no había cruz. Es más, este hombre solamente se encontraba enterrado con la arena. No tenía ataúd, no tenía nada. Él dio el reporte de esto. Los policías llegaron, y pasa y resulta que ese hombre había sido reportado como desaparecido hace ya meses, y nunca se había encontrado. Por si se lo preguntan, en efecto, aquella sombra era del mismo cuerpo, de la misma forma que el cuerpo de aquel hombre. Al parecer, de una manera u otra, este hombre, desde el más allá, le decía a Javier, o trataba de llamar su atención, para que encontrara su cuerpo, para que le dieran cristiana sepultura, y ahora sí, descansar en paz. Se nota que quienes lo enterraron ahí eran unas personas muy listas, pues nunca buscarían el cadáver de alguien en un cementerio. Los camposantos, como los cementerios, se tienen como algunos lugares donde se pueda ver cierta energía. No por nada hemos visto muchos videos en donde exploradores urbanos, incluso canales de terror, van y se meten en ese tipo de lugares a grabar para ver si pueden captar algo. La mayoría de los casos no se ve nada, más allá de unos ciertos ruidos, unas ciertas sombras. Es curioso, porque cuando tú algo lo buscas, casi no lo encuentras. Todo lo contrario a las personas que dicen haber vivido algo paranormal en el cementerio. Ellos dicen que no estaban buscando nada, que simplemente se dio, tal como le pasó a esta niña. Su abuelo era un sepulturero, y ella le rogó acompañarla a su trabajo. Si hubiera sabido lo que iba a pasar, lo que aquella niebla densa, que cubriría por completo todas las tumbas, destaparía, ella dice que hubiera preferido quedarse en su casa. La historia es la siguiente. Mi nombre es Cristian Zaragoza. Mi experiencia es la siguiente. Me sucedió cuando era niño. Yo era una persona que mientras mi abuelo vivía, era muy apegado a él desde niño. Mis padres trabajaban, por lo que la casa de mis abuelos fue mi casa durante toda mi niñez. Mi abuelo también trabajaba, pero llegaba más temprano que mis padres y pasaba mucho tiempo con él, algunas 3 horas diario. Mi abuela, por otro lado, era con la que más pasaba tiempo, y debido a que estaba con ellos casi todo el día, desde que llegaba de la escuela, me engreí mucho con ellos, tanto así que me gustaba acompañarlos a donde quiera que ellos fueran. Mi abuela, por ejemplo, a ir al mercado, mi abuelo a acompañarlo a su trabajo, o algunas chambitas que él tenía. Mi abuelo también era sepulturero, y en algunas ocasiones me llevó con él al cementerio en fin de semana. Pese a que muchas personas le tienen miedo al cementerio, él desde muy pequeño no me inculcó este miedo. Me dijo que más bien el cementerio era un lugar donde todos vamos a ir a descansar eternamente. Solamente es un lugar de descanso. Yo lo acompañaba a hacer diversos trabajos de jardinería. A mí me encantaba ayudarlo a él, pasar tiempo con él. Y durante muchos años, Alex, nada malo me sucedió, aunque siempre hay una primera vez para todo. Hubo un día sábado en que mi madre iba a llegar por eso de las 7 de la noche, y mi padre ni se diga, como 8:30 o 9, por lo que el sábado, como otros tantos días,
Estaba en la casa de mis abuelos. En eso mi abuelo sale y me busca dejar con una tía. En ese entonces, para mala suerte, la abuela se encontraba mal de salud y se encontraba internada, por lo que no había con quien dejarme. Mi abuelo me quería dejar con una tía, solamente por unas horas. Él tenía que ir al cementerio, ya que tenía que hacer unos hoyos, pues próximamente esa misma tarde se iba a llevar a cabo un entierro. Pero yo quería tanto a mi abuelo y quería pasar tanto tiempo con él, que le supliqué que por favor me dejara ir con él, que quería estar con él. De una manera u otra, conseguí convencerlo, pero tan pronto llegamos al cementerio, él se empezó a poner muy nervioso, ya que este cementerio se encontraba enfrente de una laguna. La laguna quedaba a espaldas de este. Estaba algo retirada, pero sabrán que en esos días de lluvia y de frío, a veces hay niebla, y la niebla es mucho más espesa cuando se encuentra agua cerca. Había una niebla muy espesa, no se veía a unos cuantos metros. Yo empiezo a ponerle atención y se pone nervioso, como que algo lo está incomodando, y no sabía qué hacer conmigo. Él tenía una cabaña, una pequeña cabaña de 2 cuartos y un baño, en el cual él vigilaba, y a veces se quedaba ahí durante toda la sepultura. Mi abuelo iba, me dejaba ahí, casi la mayoría de veces, cuando él se iba a internar mucho en el cementerio. Él optaba mejor por dejarme adentro de aquí, y él iba y venía en unos minutos. El cementerio estaba cerrado, él tenía las llaves, y a pesar de esto, a pesar de que yo creía que era un día común y corriente como todos, mi abuelo no se decidía si dejarme o llevarme con él. A final de cuentas, me llevó con él. Me dio uno de esos juegos de antes, que popularmente les dicen Tetris, que tienen varios juegos y juegas con cuadritos. Me lo dio y me dijo: entretente con esto, yo voy a escarbar el hoyo. Y durante un buen tiempo, yo me encontré jugando, mientras toda esa niebla nos rodeaba. Pero tarde que temprano uno termina alzando la vista, y empecé a ver personas. No podía ver sus rostros, pero sí parte de sus prendas, sus sombras más que nada, caminando entre la niebla. Primero vi una, luego 2, luego 3, luego eran bastantes. Estaban entre las tumbas caminando, de una dirección hacia otra. Yo lo que le digo a mi abuelo es que las personas que venían a la sepultura ya habían llegado. Mi abuelo no me presta atención, es más, ni siquiera voltea la mirada. Él simplemente me dice: sigue jugando, no mires. Algo extraño, a pesar de que era pequeño, había ciertas cosas que no cuadraban. Yo escuchaba muy bien los pasos que alguien hacía en el cementerio. Es decir, había tierra, piedras, ramas secas, por lo que el sonido de los pasos tenía que ser muy perceptible. Y a pesar de esto, yo veía a muchas personas. Era de mañana y había un silencio absoluto. No podía escuchar los pasos de aquellas personas. Incluso algunas pasaban a metros de mí y no escuchaba los pasos. Veía cómo caminaban, pero era como si lo hicieran en completo silencio. Otra cosa muy, pero muy extraña, es que a pesar de que habían bastantes personas, el no escuchar sus pasos, y sobre todo no escuchar ni siquiera una voz, era demasiado extraño. No estaban hablando, no se estaban comunicando, era como si se ignoraran unas con otras. Para este momento yo me acerqué con mi abuelo, y estuve ahí muy cerca de él. Él captó de inmediato que ya tenía miedo. Se apresuró rápidamente a terminar las 2 sepulturas que iba a hacer. Me tomó entre sus brazos y me cubrió con un rebozo. Me preguntó: ¿tienes frío? Ya nos vamos. Yo le dije que sí. Tan pronto me tuvo entre sus brazos, cubierto con el rebozo. Con su mano
apoyó mi cabeza en su hombro y me sacó del cementerio. Pasaron los años y yo nunca olvidé esta experiencia. No le pregunté a él nada, pero cuando era adolescente y mi abuelo ya no trabajaba ahí, tenía una duda. Yo le pregunté: abuelo, ¿por qué aquel día, cuando había niebla en el cementerio, me llevaste contigo? ¿Por qué no me dejaste en la casilla? Él me respondió muy lentamente y tranquilo: no sabía cómo ibas a reaccionar si te dejaba sola ahí. Tal vez ibas a vivir algo de lo cual me hubiera arrepentido. Sé que estuviste asustado con lo que viste, pero fue mucho mejor tenerte conmigo que dejarte solo. No sé qué hubiera pasado si hubieras visto eso y te encontrarás tú solo en la casilla. De cierta manera lo entendí. Él dice que no sabía que iba a haber niebla. Yo creo que la niebla en los cementerios, Alex, sirve para ver cosas que no vemos a simple vista. Y creo que lejos de obstruirnos la vista en uno de estos lugares, nos dejan ver lo que en verdad habita en estos campos santos. No profundizamos más en el tema. Ambos sabíamos que lo que habíamos visto aquella vez no eran personas vivas. Algunas personas creen que las personas que no descansan son aquellas a las cuales no se les da una cristiana sepultura, o cuando menos, se le hace un tipo de ceremonia. Diferentes religiones tienen sus diferentes tipos de ceremonias, y esto los hemos tenido desde los comienzos de la humanidad, con diferentes sociedades, ya sean los vikingos, los romanos, los cristianos, los católicos. Algunos deciden cremar el cuerpo, otros deciden enterrarlo, otros deciden tirarlo al mar, pero siempre todo eso englobado en una ceremonia de despedida. Las diferentes culturas dicen que en cómo termina el cuerpo no repercute en cómo se va el alma. Algunos dicen que reencarnan, otros que se van a un cielo, otros que descansan. Pero lo importante es la ceremonia, porque la ceremonia pone el fin a tu vida aquí en la tierra. Es por eso que dicen que las personas que no tienen esta ceremonia no consiguen descansar. Todavía siguen de un lado hacia otro, perdidos totalmente. Aquellas personas que aún andan penando son aquellas que su cuerpo aún no ha sido despedido. Y de esto precisamente se trata esta historia. Un cuerpo que no había sido despedido todavía estaba atormentando a estos sepultureros. La historia es la siguiente. Hola, saludo a todos. Mi nombre es David y quiero platicarles una experiencia que me sucedió hace un par de años. En aquel momento yo tenía 17 años, por lo que conseguir empleo era algo difícil. Al menos un empleo serio, un empleo que te dieran prestaciones y una paga bien remunerada. No una paga excelente, pero cuanto menos una paga que te permitiera subsistir día con día. Yo y mi amigo estábamos buscando empleo y lo que encontrábamos eran empleos de medio tiempo. Estábamos tan desesperados que incluso acudimos a un cementerio. El sepulturero de ahí ocupaba personal, pero solamente unas escasas horas. Nosotros empezamos a hacer cálculos con un empleo que teníamos ya de medio tiempo y este otro, pues sacábamos buen dinero, así que nos pusimos manos a la obra. Llegamos el primer día, lo ayudamos con un entierro, incluso hasta eso, y también lo teníamos que ayudar a vigilar el cementerio en las últimas horas de cierre. Ahí nadie se quedaba. Él cerraba el cementerio y nadie se quedaba a cuidarlo. Solamente nuestro trabajo era dar unos 2 rondines, 3 cuando mucho, a todo el cementerio antes de cerrarlo y decirle a las personas que estuvieran por ahí:
que se tenían que salir, también a la par de ver que nadie se quedara o que dejaran ciertas cosas, ciertos artefactos que hacen las personas en los cementerios, tales como brujería, muñecos y cosas extrañas. Este es el cementerio de un pueblo, por lo que te imaginarás que lo utilizan mucho para eso. En un cierto día, lo que te quiero contar, llegó un joven. Era como 3 años mayor que nosotros. Este chico que andaba como que en sus 20s, traía algo. Él nos explicó que era algo que le tenía que dejar a una tumba. Recientemente, recuerdo, habíamos sepultado a aquella persona con la cual este chico venía. Le habían construido una pequeña capilla. Adentro de esta capilla se le habían dejado diferentes cosas, en su mayoría rosas, cadenas, algunas cosas de valor, pero más que nada arreglos florales. Este chico traía una bolsa y traía una copia de la llave del candado de aquella capilla, por lo cual nosotros no pensamos mal. Pensamos tal vez que era un familiar, tal vez algún sobrino, algún hijo o un amigo cercano, por lo que lo dejamos pasar. Este chico abrió y dejó aquella bolsa adentro de esta tumba, adentro de la capilla. Salió, la cerró de nuevo, le echó el candado y salió del cementerio. Esto, claro, no podía tener nada de extraño, sino es que cuando empezamos a hacer los rondines, en la noche, empezó la pesadilla, pues cada vez que pasábamos por aquella tumba, escuchábamos que alguien nos hablaba, como si estuviera balbuceando, y también como si se estuviera riendo. Lo escuchábamos claramente. La primera vez que lo escuché yo, estaba completamente solo, por lo que me espanté. Me fui inmediatamente con mi compañero, con mi amigo, y no mencioné nada, ya que a lo mejor mi subconsciente me había jugado una pésima broma. Pero mi amigo, que también le tocó hacer rondín, también escuchó esto. Escuchó risas provenientes de aquella tumba, cerca de esta. Esa noche nadie mencionó nada. Pensamos que esto solamente se quedaría en eso, hasta que la próxima noche escuchamos risas provenientes de nuevo de aquella tumba, y también como una persona balbuceaba. Esto se repitió todas las noches, cada vez que nos acercábamos, hasta que inevitablemente nos lo dijimos, y pasa y resulta que ambos habíamos vivido el terror de escucharlo. Tanto fue así que le dijimos al sepulturero, le dijimos en qué tumba y exactamente a qué altura escuchábamos aquellas risas. Nos acompañó, y a pesar de que pensamos que tal vez en aquella ocasión no la íbamos a escuchar, sí la escuchamos, esta vez de una manera más baja. Era como si estuviéramos a distancia. La escuchábamos de una manera alta, como si la risa se estuviera riendo o estuviera hablando en voz alta, pero conforme nos íbamos acercando, esta iba disminuyendo, hasta que llegábamos enfrente de aquella tumba. El sepulturero dijo que esto jamás le había pasado. Intentó revisar por todos lados, pero la risa ahora se encontraba callada. Ya no escuchábamos nada. Nos regresamos a la casilla, y ahí estuvimos los tres, pensando qué era lo que estaba pasando. Todos teníamos en la mente algo paranormal, hasta que nos acordamos de aquel chico que había llegado, de aquel chico que había puesto la bolsa en aquella tumba adentro. De repente los tres empezamos a hacer una teoría que resultaba bastante congruente. De seguro aquel muchacho era uno de esos pesados que les gustaba hacer bromas. Era uno de esos jóvenes los cuales no les tienen respeto a los fallecidos, ni siquiera de su familia, o tal vez de amigos, que aprovechó la oportunidad para venir y dejarnos en aquella bolsa, de seguro alguna bocina,
una pequeña bocina, y nos ponía esas risas, esas voces, a propósito, para espantarnos. Había muchos jóvenes de esa edad y más chicos que les gustaba hacer ese tipo de bromas pesadas. Así que llegamos a esa conclusión al día siguiente, en la tarde, cuando los tres nos encontrábamos ahí. Sacamos a todas las personas, esta vez en un horario más temprano, y fuimos hasta aquella tumba. Por suerte, todos los candados que tenían ahí, teníamos una copia. Esto por si acaso había algún percance y teníamos que actuar, ya que algunas veces dejan veladoras encendidas adentro de la capilla, y si dejan algunas mantas, ropas u hojas con oraciones o fotografías, se pueden incendiar. Es por eso de esta regla. Llegamos hasta la tumba, la abrimos, sacamos aquella bolsa y con toda seguridad empezamos a abrirla. Había varias, calculo como unas 3 bolsas de plástico envueltas, y la última era como una especie de cuero, una bolsa muy resistente que tuvimos que desamarrarla. No pudimos romperla. Al abrirla, un olor fétido, un olor muy pero muy asqueroso nos impregnó. Dejamos caer la bolsa y de esta no salió ninguna bocina. Lo que salió fueron huesos, huesos humanos. No era por completo un cuerpo, pero sí eran las partes de uno. Recuerdo muy bien que salió el cráneo de este, rodando hasta la suela de mi zapato, huesos como el de la pierna, las costillas. La risa provenía de ahí, allí estaban, pero solamente eso. Nosotros, muy asustados, los tres, reunimos los huesos y los volvimos a introducir en la bolsa, pero esta vez el sepulturero no los puso dentro de la tumba, se los llevó. Esa misma noche nos encargó el cementerio y fue y los tiró a un río cercano. Lo más sorprendente de todo es que después de esto, las risas, las voces dejaron de sonar. Aquellos huesos eran los que se reían. La siguiente historia me la encontré en un foro de la web. Por lo tanto, no es una experiencia que me hayan mandado. Pero muchos en este foro aseguran que es verdadera. Dicen que le pasó a un sepulturero aquí en Latinoamérica. Algunas otras versiones, en lugar de un matrimonio, ponen que solamente fue un padre. Pero lo que realmente nos importa aquí es el desenlace. ¿Ustedes creen que cuando uno pierde la vida, sobre todo de una forma no natural, véase de una forma no natural como enfermedad, como de viejo, de una forma tan súbita como puede ser un disparo o un accidente? Muchos teorizan que por estas 2 razones últimas que dije, las personas no captan que ya no están vivas, pues no vivieron un duelo, no sintieron irse, no se despidieron. Por lo tanto, aquellas personas que pierden la vida en este tipo de accidentes, en este tipo de circunstancias, aún se encuentran cierto tiempo, ya sean semanas o meses, en este mundo. A pesar de que se les haga su funeral, ellos aún siguen comportándose como si estuvieran vivos. Ese sepulturero cuenta que había una pareja que tenía una costumbre, una triste costumbre, de ir al cementerio, y fue este mismo dolor de ir al cementerio lo que acabó con su vida. Lo espeluznante es que ellos seguían cumpliendo su promesa, incluso desde el más allá. La historia es la siguiente. Lo siguiente, criptomaníacos, es una historia que viene de la web, y por ser una historia que viene de internet, se puede prestar mucho a la imaginación. Tal vez esta no sea real,
pero muchas personas dicen que es completamente verídica y que al sepulturero que le pasó esto le sorprendió tanto que fue uno de los factores que lo hicieron dejar ese trabajo. La historia comienza de la siguiente manera. Este sepulturero, aparte de ofrecer el servicio para sepultar a los difuntos, también era cuidador de cementerio unos ciertos días, y una de esas tantas tardes en las cuales se le llamó para sepultar a un difunto, se dio con la sorpresa de que no era una persona mayor, era de hecho una persona pequeña, era un niño. A veces se dan los casos, y es muy triste sepultar a un niño. Si bien es triste sepultar a un padre, ya cuando éste tiene 90 años, y que todos sus hijos lo rodean, al menos estos hijos ya están grandes, ya tienen familia. Muchas veces los nietos son los que están ahí más llorando, pero al menos para los abuelos, para estas personas que fallecieron ya sea por una enfermedad o por la misma vejez, se tiene ese consuelo de que vivieron mucho tiempo, de que disfrutaron la adolescencia, la adultez, tener hijos, tener nietos, casarse, a comparación de un niño de 9 años. ¿Qué experiencias podría tener? Y creo que por eso es que los entierros de niños son más dolorosos para muchas personas, sobre todo para los padres, que muchas veces idealizan a su hijo cuando éste ya está grande, cuando sea mayor. Tristemente era la ocasión. Aquellos dos padres estaban completamente destruidos, llorando al mismo tiempo. Era su único hijo. El entierro terminó y los invitados, así como los padres, a pesar de que se quedaron mucho tiempo, fueron los últimos en salir. Pero el día siguiente, o más bien a la noche siguiente, a este sepulturero le tocaba la guardia nocturna. Una guardia que es muy pesada, al menos para las horas de la madrugada. Ya era tarde, pasada de la medianoche. Él incluso estaba cenando, cuando de pronto llaman a la puerta del cementerio. La llaman un hombre y una mujer. Al momento de que él sale y los ve de frente, y se va acercando, y se va acercando, empieza a familiarizar sus rostros. Se le hacen conocidos, y rápidamente los reconoce. Eran los padres de aquel niño que un día antes habían ido a sepultarlo. Se notaba que aún lo estaban pasando mal. Y estos dos padres, casi suplicándole, le pidieron que por favor abriera la puerta, ya que querían ir a dejar algunas cosas a la tumba del niño. Traían juguetes, algunos nuevos, probablemente algunos juguetes que este niño nunca conoció y nunca abrió. El sepulturero los esperó en la salida, mientras ellos iban y dejaban todo esto. Se quedaron más tiempo. Obviamente uno es empático en este tipo de situaciones. Este sepulturero dice que no los presionó, que incluso ni siquiera fue por ellos. Era lógico que a lo mejor querían quedarse 1 o 2 horas al lado de la tumba de su hijo, por lo que él se metió en la caseta y siguió cenando. Al pasar unas 2 horas y media, estas personas salieron. Finalmente el sepulturero los despidió, y así quedó aquella noche. A la noche siguiente esto se repitió, y también a la siguiente y a la siguiente. Estos padres habían agarrado una rutina de ir a visitar la tumba de su hijo todas las noches, hasta que una noche lo hicieron de manera extremadamente tarde. Eran cerca de las 2 de la mañana. Cuando ellos llegaron, el sepulturero les abrió la puerta y los dejó entrar, eso sí, pidiéndoles que por favor salieran lo más pronto posible, ya que era muy tarde el matrimonio. Dijeron que sí, que solamente querían verlo, hacerle unos rezos y se irían inmediatamente. Pasaron los minutos, después pasó 1 hora
Y en aquellas horas de la madrugada, incluso para una persona que está despierta o que está impuesta a trabajar de noche, son muy pesadas las 3:30, 4 de la mañana. Inevitablemente ese sepulturero se quedó dormido. Al despertarse, ya eran las 5:30. Él se levantó y lo que nunca había hecho, lo hizo. Fue hasta la tumba del niño. Empezó a buscar a las personas, pero no las encontró por ningún lado. El matrimonio había desaparecido. Esto no se le hace extraño. Las noches anteriores, él les había abierto la puerta, y como sabía que iban a salir, solamente dejaba enrollada la cadena. No le ponía el candado, por lo que él piensa que a lo mejor estas personas no quisieron molestarlo. Solamente desenrollaron la cadena, salieron y la volvieron a enrollar. Esto se podía explicar fácilmente, por lo que no le dio muchas vueltas al asunto. Pero lo extraño sucedió que al pasar los días, esto se fue repitiendo. Aquellas personas llegaban más tarde y al sepulturero le caía un sueño que no podía controlarlo. Cuando se despertaba, las personas ya no se encontraban ahí. Él ya no los despedía, solamente los veía entrar, mas nunca salir. Esto se repitió cerca de 3 días, y al tercero, la última vez que los vio, fue aquella misma mañana. En la mañana, irían a enterrar 2 cuerpos, 2 ataúdes. Él no sabía de quién se trataba. A él solamente le dijeron que hiciera los agujeros y que hiciera todos los preparativos, que mandara a pedir la ayuda necesaria. Como las otras mañanas, él se levantó 5:30. Fue a buscar a este matrimonio y no los encontró por ningún lado. Esa misma noche habían llegado a las 2 de la mañana a ver la tumba de su hijo y de igual manera no se despidieron de él, simplemente desaparecieron. Su sorpresa fue grande cuando las personas comenzaron a llegar, la funeraria, los ataúdes, y justo cuando todos estaban despidiendo de aquellos 2 cuerpos, se dio cuenta que uno pertenecía al marido y otro a la esposa, las mismas personas que había dejado entrar aquella madrugada. Ahora estaban vestidos con la misma ropa con la que entraban, algo muy exagerado que él nunca le prestó la atención, y es que estas personas iban bien vestidas cuando iban al cementerio a ver a su hijo. Él nunca pensó que esa vestimenta iba a ser la misma con la que los iban a sepultar. El rostro de ambas personas estaba sumamente maquillado, pero aún así se le podían ver algunas cicatrices, algunas grietas, y los estaban viendo a través de un vidrio. Y no es por otra cosa, sino es que sus cuerpos ya estaban emanando cierta peste que es incontrolable, pues los cuerpos llevaban cerca de 3 días sin vida. Ya incluso a pocas horas de ser el 4.º día, los cuerpos tardaron en encontrarlos, pues se dice que estas 2 personas, no se sabe si fue accidente o tal vez fue por voluntad propia, se fueron en su auto, se salieron del camino y cayeron por un largo barranco, perdiendo así la vida 3 días atrás de que se hiciera su entierro. El sepulturero renunció a las pocas semanas de haber sabido que le había abierto la puerta 3 días seguidos a 2 almas errantes que incluso después de haber fallecido seguían cumpliendo aquel hábito que tenían de ir a la tumba de su hijo. ¿Qué les han parecido estas historias, criptomaníacos? Si ustedes tienen una historia que quieran compartir, ya saben que lo pueden hacer mediante mensaje privado, ya sea en la página de Facebook o en la de Instagram. Abajo en la descripción estarán los links. Y si la historia es corta, no duden también en compartirla en la caja de comentarios. Yo siempre los leo, y créanme que cuando me dejan alguna historia por ahí, también la leo. Sin más por decir, yo me despido. Que tengan buenas noches.
y unas aterradoras pesadillas.